Los visitantes al Parque del Palacio de Cristal en el moderno distrito de Londres de Bromley se encontrarán frente a una serie de estatuas que aparentemente están fuera de lo común entre todas las demás que la ciudad tiene en exhibición. Estos colosos imponentes muestran lo que parecen ser animales draconianos, similares a lagartos, arrastrándose por la tierra de manera lenta. Podrían parecer criaturas arrancadas directamente de las profundidades de la mitología inglesa, pero en realidad son dinosaurios, aunque un poco anticuados según los estándares modernos. Entre estas estatuas se encuentra un iguanodón con un cuerno falsamente fijado en el extremo de su nariz, un Hylaeosaurus mostrado con una sola fila de espinas afiladas en su espalda, y una serie de animales extintos que no son dinosaurios, como ictiosaurios, plesiosaurios y pterosaurios. Entre estas estatuas se encuentra el tema del video de hoy, Megalosaurus. Ahora sabemos que este animal era un depredador apex bípedo del Jurásico, un dinosaurio con todas las características de los espectaculares terópodos que vagaban por la Tierra en el Mesozoico. El megalosaurio que verás en el Parque Crystal Palace, sin embargo, no se parece en nada a la realidad. Agazapado y cuadrúpedo, con una estructura similar a una joroba sobre sus hombros y una cara que recuerda a la de un cocodrilo moderno, esta fue la obra de Benjamin Waterhouse Hawkins, un escultor de historia natural que seguía la ciencia obsoleta de 1852. Así, el megalosaurio se ha encontrado póstumamente lanzado al primer plano de la percepción pública de los dinosaurios desde un punto de vista científico. Puede que no sea tan grande y poderoso como el tiranosaurio, ni tenga las acreditaciones de película del Velociraptor, pero la fama del megalosaurio es quizás la más importante de todas. Fue el primer dinosaurio que el hombre descubrió jamás. Fue por esta razón que se encargaron las esculturas en el Parque Crystal Palace y aún permanecen hasta el día de hoy. Entonces, Megalosaurus será el tema del video de hoy. Primero examinaremos cómo este dinosaurio fue oficialmente presentado al público, cómo y dónde vivió en las profundidades de la prehistoria, y cómo era el mundo a su alrededor en el momento en que estaba vivo. Acompáñanos en un viaje al pasado para explorar uno de los descubrimientos más significativos en toda la ciencia. Será algo así como un viaje doble en el tiempo hoy, ya que exploraremos no solo el mundo en el que vivió el dinosaurio, sino también la época de los científicos que trajeron a este animal de vuelta a la vida en primera instancia. Los restos de Megalosaurus fueron descritos por primera vez a partir de un espécimen descubierto en una cantera de pizarra en Stonesfield, Oxfordshire, Inglaterra, en el siglo XVII. Pero el dinosaurio en sí no fue descrito formalmente por la ciencia hasta 1824, la primera vez que sucedió algo así. El hallazgo, un hueso dentario, que comprende la mitad frontal de la mandíbula inferior del animal, completo con dientes, fue adquirido por primera vez por William Buckland, un lector en geología en la Universidad de Oxford. Al observar el hallazgo, no se necesita ser un paleontólogo para darse cuenta de lo especial que debió haber sido esto en 1824. Los largos dientes curvados indicaban un gran y poderoso carnívoro, no muy diferente a los dragones de la mitología inglesa. Buckland presentó los restos a George Cuvier, un anatomista comparativo y famoso naturalista. Cuvier comparó el hallazgo con los dientes de los lagartos modernos, lo que pudo haber ayudado a crear la primera representación de los dinosaurios como bestias lentas, arrastrando la cola, que vivían en selvas y pantanos. En este punto, no se sabía que el hallazgo de Buckland representaba a un dinosaurio, un grupo de animales que hasta este punto serían nuevos para la ciencia. De acuerdo con la interpretación de Cuvier, Buckland nombró al animal Megalosaurus, que significa gran lagarto en inglés.
El término dinosaurio entró en circulación en 1842, introducido por Richard Owen, el infamemente difícil biólogo conocido por su extenso trabajo en el campo. A pesar de que en este punto se nombró y describió a Megalosaurus, se cree que los restos del dinosaurio han sido conocidos por el hombre desde alrededor de 1699. El naturalista galés Edward Lloyd encontró el diente de un animal incrustado en la tierra en este año y pasó por una serie de interpretaciones para empezar. Lloyd inicialmente lo describió como el diente de un pez, pero luego cambió a creer que había encontrado la concha de un balamnita, un cefalópodo prehistórico. Lloyd había fallecido mucho después de que se reevaluara su descubrimiento, donde eventualmente los científicos lo considerarían como el diente de un terópodo. Dada la ubicación y la edad, es probable pero no está 100% confirmado que este era el diente de un megalosaurio. A pesar de que se conoce la existencia del dinosaurio en la ciencia desde hace mucho tiempo, aún no se ha desenterrado un espécimen completo. Hasta el día de hoy, conocemos al dinosaurio a partir de fragmentos de su cráneo, incluyendo el original hueso descubierto, así como elementos de la mandíbula superior. Se conocen varios huesos, tanto de las extremidades traseras como delanteras, así como elementos más grandes de la cadera y la pelvis, pero no se han descubierto huesos de las manos y los pies del dinosaurio. Se conocen huesos vertebrales del cuello, la espalda y la cola, pero estos son escasos en el mejor de los casos. Aún así, nos dan una buena indicación de cómo se habría visto este dinosaurio en vida, siguiendo los errores cometidos en las reconstrucciones iniciales. Hablando de estas reconstrucciones, la primera fue creada en realidad por Buckland. Consideró que el dinosaurio era un cuadrúpedo semiacuático, cómodo tanto en tierra como en los antiguos mares. A partir de sus discusiones con Cuvier, sus reconstrucciones se parecían mucho a un lagarto, pero sí notó que las patas estaban erguidas y no extendidas como su referencia. Observó que el dinosaurio habría medido unos 40 pies de largo y habría pesado aproximadamente lo mismo que un elefante africano moderno. Las esculturas del Parque Crystal Palace, que mencionamos anteriormente, llegaron en 1852, lo que vio a Benjamin Waterhouse Hawkins trabajando bajo el escrutinio de Richard Owen para crear los animales a su imagen científica. Owen encargó que los dinosaurios fueran significativamente más mamíferos que las reconstrucciones iniciales de Buckland, creando el dinosaurio con una joroba sobre los hombros y un hocico largo, similar al de un cocodrilo. La joroba proviene de una serie de espinas dorsales altas adquiridas por Richard Owen en los 1850, que hoy se entiende que provienen de un dinosaurio completamente diferente, Beckel spinax. No fue hasta 1859 que los científicos comenzaron a darse cuenta de que los dinosaurios terópodos eran de hecho bípedos. Esto fue el resultado directo del descubrimiento de Compsognathus, un pequeño y delgado animal parecido a un pájaro que aparece famosamente en las películas de Jurassic Park. Por obsoletas que sean hoy las esculturas del Parque Crystal Palace, ayudaron a crear conciencia pública sobre los dinosaurios en primer lugar y son una parte importante de la historia paleontológica hoy en día. Dado que los científicos aún no han descubierto un esqueleto completo de megalosaurio, habrá partes de su biología y apariencia que serán imposibles de discernir con certeza hasta que se desentierren más fósiles. Dicho esto, los elementos esqueléticos que sí tenemos cubren partes importantes del cuerpo, y aún podemos crear una representación confiable de cómo podría haber lucido este animal basándonos en ellos. Hoy en día, se entiende que el dinosaurio medía entre 7 y 9 metros de longitud cuando estaba completamente crecido y se cree que tenía aproximadamente 3 metros de altura. Los cálculos de peso más recientes indican que los adultos de megalosaurio habrían pesado alrededor de 943 kilogramos.
El megalosaurio era un cazador bípedo que mantenía su cuerpo en la forma horizontal tradicional de la mayoría de los grandes terópodos. La cola era larga y ayudaba al dinosaurio a equilibrar su peso corporal, mientras que, como muchos de sus parientes, los brazos eran cortos pero fuertes. Una característica clave de los restos de Megalosaurus es la presencia de osificaciones, o segmentos de hueso endurecidos, apuntando a la idea de que este era un dinosaurio increíblemente resistente y musculoso, fuertemente construido en todo su cuerpo. Desafortunadamente, el cráneo de Megalosaurus no se conoce lo suficiente como para crear una recreación completamente confiable de su cabeza y rostro. Es imposible, por ejemplo, determinar si el hocico de este dinosaurio era curvado o angular, pero el tamaño de los huesos apunta hacia un hocico particularmente corto. El dinosaurio presumía de grandes dientes cortantes, y las coronas pueden medir hasta 7 centímetros en su punto más largo. Las placas en las mandíbulas soportan los dientes, fortaleciéndolos, y las propias mandíbulas son muy robustas y duraderas. Siguiendo el cráneo, los científicos han predicho que, basándose en los restos existentes, el megalosaurio poseía 10 vértebras cervicales, 13 vértebras dorsales, 5 vértebras sacras y más de 50 vértebras que componen la cola. La escasa colección de huesos vertebrales conocida por la ciencia originalmente llevó a algunos científicos a especular que podría haber medido hasta 20 metros de longitud cuando fue descubierto por primera vez. Sin embargo, cuando se compara con otros terópodos, podemos ver claramente que esto no habría sido posible. Las reconstrucciones científicamente actuales de megalosaurio en la actualidad representan al dinosaurio basándose en el material fósil existente. Pero la falta de material de referencia ha dejado algunos elementos a la especulación artística. La recreación moderna típica del animal muestra un dinosaurio con un cuerpo voluminoso y una cola larga y estrecha. Pero lo más notable, especialmente en comparación con otros terópodos, son sus robustas y corpulentas patas. Esto es el resultado de las osificaciones y puntos de unión muscular identificados en los restos. La cabeza se muestra típicamente grande, casi inusualmente para un terópodo de su tamaño, con mandíbulas cortas y estrechas que están curvadas en las puntas. Los brazos son cortos y delgados, pero aún conservan elementos de la robustez de los fósiles. En sus puntas hay 3 dedos, que actualmente no son conocidos por la ciencia, pero terminan en largas garras curvas, probablemente utilizadas para sujetar a la presa y desgarrar su carne. No se sabe si el Megalosaurus estaba cubierto por una capa de plumas. Los dinosaurios relacionados muestran algunas evidencias de tener estructuras filamentosas tempranas a lo largo de la espalda y la cabeza, pero hasta ahora el Megalosaurus no. Aún así, basándose en la comprensión científica moderna de los terópodos, ocasionalmente se representa al dinosaurio con una fina capa de pelusa en su espalda, cabeza y cuello. Sin embargo, tomó una cantidad significativa de tiempo llegar a este punto. Las esculturas de dinosaurios en el Parque Crystal Palace representan nuestras primeras interpretaciones de estos huesos, que en aquel momento eran prácticamente ajenos a la raza humana. Las reconstrucciones iniciales fueron exageradas para impresionar al público en general, centrándose en captar la atención de su audiencia, adentrándose en la ciencia. No fue hasta alrededor de 1900 cuando Megalosaurus finalmente encontró sus pies, por así decirlo. Alrededor de este tiempo, años de estudiar al dinosaurio llevaron a los científicos a determinar finalmente que, al igual que otros terópodos, ciertamente era bípedo y la reconstrucción comenzó a avanzar en la dirección correcta. Al igual que esas primeras representaciones de Tyrannosaurus Rex que puedes haber visto en viejos libros y películas de dinosaurios, Megalosaurus comenzó a ser representado como un animal erguido, vagamente con forma de canguro.
Su cuerpo se mantenía en un ángulo de 45 grados, mantenía su cabeza alta, sus brazos estaban extendidos frente a él con las muñecas pronunciadas y arrastraba su cola por el suelo, utilizándola para equilibrarse. Muchos dinosaurios terópodos cayeron en esta trampa, y se sabe hoy en día que ninguno de ellos era preciso en ese momento. Aún así, fue un paso hacia la forma en que vemos a los dinosaurios en la era moderna. Para finales del siglo XX, gracias a las ilustraciones de otros terópodos como Deinonychus por el paleontólogo Robert Bakker, Megalosaurus comenzó a entrar en el ojo público como menos un monstruo y más un animal. Desapareció la cola arrastrada y la postura erguida a favor de la representación más común en la era moderna de los grandes dinosaurios terópodos que mantenían sus cuerpos horizontalmente mientras caminaban, con la cola actuando como contrapeso a la gran cabeza, que a su vez se mantenía en la dirección opuesta. Aún así, algunas de estas primeras reconstrucciones de dinosaurios estaban encogidas, una trampa en la que aún han caído los artistas que trabajaron en las películas de Jurassic World en años recientes. Estas representaciones de Megalosaurus no tomaron en cuenta las capas de grasa y músculo que el dinosaurio habría llevado en vida, básicamente mostrándolos en ilustraciones como carne y hueso. Ahora estamos entrando en algo así como un segundo renacimiento de los dinosaurios, donde las mencionadas reconstrucciones modernas están comenzando a filtrarse en la conciencia del público. Una rápida búsqueda en Google de las reconstrucciones de Megalosaurus realizadas en los últimos 5 años aproximadamente debería mostrarte una representación actualizada de este increíble depredador, completa con tanta información inferida tanto de los restos esqueléticos, estudios sobre paleobiología y evidencia obtenida de dinosaurios relacionados como sea posible. Megalosaurus apareció por primera vez en escena hace alrededor de 201 millones de años y se cree que se extinguió hace alrededor de 145 millones de años. Este tiempo abarca el período Jurásico, el momento en que los dinosaurios realmente lograron conquistar el mundo y se consolidaron como las grandes formas de vida dominantes en la Tierra. Se presume que, dada la magnitud de su cuerpo y la naturaleza de sus dientes, el Megalosaurus habría sido el depredador máximo en su entorno, capaz de dominar y matar a algunos de los herbívoros más grandes de la época. Esto significaba que en el menú de Megalosaurus podrían haber estado grandes ornitisquios como los estegosaurios y posiblemente incluso los saurópodos. Ninguno de estos grupos de animales sería fácil de derribar, dada su tamaño y mecanismos de defensa, por lo que la construcción voluminosa y robusta de Megalosaurus habría sido una adaptación para superar esto. ¿Cómo cazaba este dinosaurio? Dado el escaso contenido fósil, esta es una pregunta difícil de responder, pero los estudios en las mandíbulas han indicado que tenía una mordida muy poderosa. Dentro de las fuertes mandíbulas, los grandes y afilados dientes que actuaban como cuchillos habrían sido la herramienta perfecta para infligir una herida grave en las patas, el cuello o el costado de un gran dinosaurio herbívoro, que también servían como dispositivos de corte para rebanar la carne de los huesos de sus presas. Se cree que el Megalosaurus no habría tenido la mejor vista, por lo que podría haber dependido principalmente de su sentido del olfato para localizar y atacar a los animales presa. Al atacar, las garras afiladas se habrían utilizado para sujetar y desgarrar a la presa, ayudándole a asegurar una comida sin que ésta escapara de su agarre. Se han encontrado restos de Megalosaurus provenientes de los cuerpos de varios individuos juntos, y estos individuos estaban en diferentes etapas de la vida. Algunos científicos han interpretado esto como un comportamiento comunitario o incluso como evidencia de caza en manada. Sin embargo, esto podría no ser más que una interesante coincidencia, y se desconoce si el Megalosaurus cazaba solo o en grupo.
Independientemente, se cree que el Megalosaurus habría sido el depredador superior en su ecosistema, con solo otro Megalosaurus o un desafortunado accidente de caza representando una amenaza para él cuando estaba completamente crecido. Tenemos evidencia directa de que el Megalosaurus sufrió tales lesiones en forma de una costilla fracturada. El hueso está hinchado en su base, lo que los científicos han determinado que fue la consecuencia de una herida curada, quizás sufrida por un encuentro con una presa formidable o una batalla por territorio o competencia con un individuo de la misma especie. Se sabe que el Megalosaurus habitó lo que ahora es Inglaterra durante el transcurso de la etapa batoniana del período Jurásico. Se cree que su hábitat preferido eran las regiones boscosas, densos bosques que cubrían grandes extensiones de Europa en el Jurásico. Está más estrechamente asociado con la formación de piedra caliza de Chipping Norton, ubicada en lo que ahora es la región de los Cotswolds, en las zonas suroeste del país. La formación está compuesta principalmente de calizas y lutitas, lo que indica que los bosques estarían situados en una gran llanura de inundación, con ríos que atraviesan los bosques y humedales. Cetiosaurus, un gran género de dinosaurio saurópodo de cuello largo, habría sido el animal más grande presente en la área en ese momento, y se piensa que podría haber sido una posible fuente de alimento para Megalosaurus. Se cree que medían alrededor de 16 metros de largo cuando estaban completamente desarrollados. Los adultos de este género habrían confiado en su superior peso y tamaño para disuadir los ataques de Megalosaurus. Pero los jóvenes, los ancianos y los heridos habrían sido comidas mucho más fáciles para los terópodos hambrientos. También presentes en la región de Gloucestershire compartida por Megalosaurus están los restos de un stegosaurid indeterminado. Tentativamente se presume que pertenece a Osmosaurus vetustus. Este no es un género que haya recibido una descripción científica formal, por lo que tal como está puede que no sea válido. Lo mismo se puede decir de Philodon, el nombre dado prematuramente a los restos de un pequeño dinosaurio Ornithischian basado en un diente con forma de hoja. Los restos muestran en conjunto una mandíbula inferior parcial y podrían ser de un dinosaurio similar en forma a los Hypsilophodontids, pequeños herbívoros bípedos ágiles que se conocen en regiones boscosas a lo largo del Jurásico. Uno de los otros grandes terópodos que vivió en el mismo tiempo y lugar que el Megalosaurus fue el Cruxachirus, pero al igual que los otros dinosaurios en la formación, se conoce a partir de material escaso y limitado. Se conoce a partir de un hueso parcial del fémur derecho, así como algunos elementos de las vértebras, partes del pubis y algunas costillas. Se piensa que representa a un animal muy basal en una de las tres líneas evolutivas. O bien se sitúa en la línea que eventualmente condujo a las aves, la línea que condujo a dinosaurios como los megalosauridos posteriores, o alternativamente es un miembro extremadamente basal del clado de Tanar'ai. Aquí también vivían terópodos más pequeños, como el celurosaurio Iliosuchus, nombrado por el descubrimiento de sus iliobones en 1880. Es un género dudoso en términos de su validez, pero si es legítimo, puede haber sido un pariente lejano, pero probablemente no un antepasado directo de los icónicos tiranosaurios del período Cretácico. Se han descubierto más restos de dinosaurios en las áreas vecinas de Oxfordshire de la formación de piedra caliza de Chipping Norton, incluyendo los de dromaeosaurios indeterminados, Dericinosaurus, Drudontids y un terópodo apodado Streptospondylus, otro género no confirmado que puede haber sido o no totalmente válido. Megalosaurus fue, en 1869, ubicado dentro de una familia nombrada en su honor, Megalosauridae. Todos los parientes más cercanos del dinosaurio se agrupan en esta familia, el más antiguo de los cuales entra en el registro fósil en el período Jurásico Medio.
Se piensa que los megalosáuridos representan la primera vez que los grandes terópodos lograron radiar en una serie de diferentes especies y adaptaciones, pero aún eran un grupo basal primitivo de dinosaurios. La familia fue establecida por el biólogo inglés Thomas Huxley, quien reconoció el hecho de que muchos de los dinosaurios asociados con este grupo son dudosos y no confirmados, pero tienen muchas similitudes. Algunos paleontólogos modernos han cuestionado la validez de la familia en su totalidad sobre la base de que falta evidencia para algunos de sus miembros como géneros válidos. Otros, después de analizar a sus miembros, creen que debería existir. Hasta el día de hoy se considera válido, pero si esto continuará en el futuro, es desconocido. Los megalosáuridos se caracterizan por su gran tamaño, forma bípeda, cráneos a menudo bajos y largos, falta de crestas oculares distintivas y fosas nasales que se extienden sobre los dientes premaxilares. La familia se divide en dos subfamilias. Estas son Megalosaurinae, que contiene todos los dinosaurios más estrechamente relacionados con Megalosaurus que con el extremo polar de la familia Afrovenidor, y Afrovenitorinae, que contiene dinosaurios más cercanos a Afrovenidor. Según el modelo del año 2016 de la familia, los parientes más cercanos conocidos de Megalosaurus son Torvosaurus y Wyhamvenidor. El primero es un depredador robusto y voluminoso, famoso por sus largas mandíbulas, conocido por haber prosperado en dos especies distintas en América del Norte, Europa y África. El último es un género alemán, conocido desde la etapa caloviana del Jurásico, famoso por su tamaño particularmente grande. El único otro género confirmado y nombrado dentro de Megalosauridae es Duriavenator, otro megalosaurido inglés del Jurásico Medio, pero uno que vivió en la etapa boeotiana más antigua. También fue descubierto mucho después que el homónimo de la familia en 1974. El homónimo de Afrovenatorinae, Afrovenator, proviene, como sugiere el nombre, del continente de África. Específicamente, este dinosaurio fue descubierto en la formación Tiororán de la región del Sahara en Níger. Es el único megalosaurio que estuvo presente en el antiguo continente de Gondwana, indicando, para sorpresa de los científicos, que estos dinosaurios pudieron cruzar en algún momento del Jurásico. También están estrechamente relacionados con Afrovenidor los megalosauridos Dubriolosaurus, Magnesaurus, Pivotosaurus y Eustreptospondylus. Este último apareció brevemente en el icónico documental científico de la British Broadcasting Corporation, Caminando con dinosaurios, donde se mostró siendo consumido por un Liopleurodon enormemente sobredimensionado. Quizás sorprendentemente, se pensaba que existían docenas de especies individuales de megalosaurio. Esto ha llevado a que se le conozca como un taxón cajón desastre, donde los restos de muchos animales relacionados se clasifican bajo el mismo nombre, con poca certeza en algunas ocasiones. Hasta principios del siglo XX, muchos de los parientes de Megalosaurus se nombraron bajo diferentes especies dentro del género Megalosaurus. Esto ha cambiado hoy en día, y solo hay una especie ciertamente válida, Megalosaurus bucklandi, cuyo nombre específico honra a su descubridor científico. Ahora, las especies obsoletas de Megalosaurus incluyen a Megalosaurus hungaricus, Megalosaurus incognitus, Megalosaurus horridus y más. Esto llevó a mucha confusión entre los científicos que estudiaban el dinosaurio más adelante, pero también les ayudó a entender que la evolución de los terópodos era de hecho mucho más matizada de lo que los primeros científicos les habrían hecho creer. Una cantidad asombrosa de rutas y líneas evolutivas separadas estaban funcionando simultáneamente, y no todos los dinosaurios eran adecuados para ser añadidos al mismo género.
Debido al hecho de que Megalosaurus fue el primer dinosaurio en ser anunciado y descrito al público en general, ha ganado una gran cantidad de atención a lo largo de los años. Aparte de las esculturas del parque Crystal Palace, se sabe que Charles Dickens hizo referencia al terópodo en su novela de 1853, Casa Desolada. Su descripción fue fiel a las esculturas del parque Crystal Palace, ya que imaginó a un megalosaurio parecido a un lagarto caminando por Londres. En 2013, el Royal Mail del Reino Unido emitió un sello de edición limitada con una imagen de Megalosaurus, y después de esto, en 2020, la Royal Mint, con la ayuda del paleoartista Bob Nichols, emitió una moneda especial de 50 peniques con el dinosaurio en el reverso. Megalosaurus también ha aparecido en varios documentales, incluyendo When Dinosaurs Ruled the Earth de 1970 y Dinosaur Britain de 2015. El dinosaurio también está disponible para que los jugadores lo incluyan en sus parques temáticos de ciencia ficción en el videojuego Jurassic World Evolution 2, basado en la exitosa franquicia de películas del mismo nombre. Debido a la falta de información sobre el dinosaurio y la naturaleza general de la franquicia Jurassic World, algunas de estas representaciones mediáticas no son tan precisas como podrían ser en coordinación con la ciencia moderna. Y para las reconstrucciones más actualizadas, debemos recurrir a los paleoartistas que reconstruyen directamente los animales a partir de las evidencias fósiles recogidas por los paleontólogos. Así que esa es la historia de cómo los dinosaurios se dieron a conocer a la ciencia y el relato del primero que se nombró y describió al público general. Los dinosaurios han recorrido un camino inmensamente largo a los ojos de la ciencia y del público desde entonces, y el Megalosaurus en sí ha realizado un enorme viaje. Desde sus orígenes como un cuadrúpedo pesado, esencialmente un oso reptiliano, ha evolucionado hasta convertirse en la criatura que ahora se ve que es, un poderoso bípedo con largas garras y dientes que chasquean, perfecto para derribar animales tan grandes como los poderosos saurópodos con los que compartía la Tierra. En el futuro, solo podemos esperar que se descubran más elementos del esqueleto de Megalosaurus para que podamos aprender aún más sobre este magnífico animal del pasado. El descubrimiento inicial de este increíble carnívoro ha inspirado a innumerables paleontólogos a tomar sus herramientas y descubrir algo por sí mismos, quienes a su vez están inspirando actualmente a una nueva generación de artistas para recrear sus hallazgos en la forma más científicamente precisa posible. Si este renacimiento de los dinosaurios continúa, quién sabe qué se podría aprender en los años venideros.